Va de nuevo. Como ciudadanos vivimos en una sociedad dirigida y supervisada por diferentes ámbitos de autoridad. Por ejemplo, en el área civil tenemos los ámbitos o el ámbito gubernamental, donde hay un presidente de la República, gobernadores y alcaldes, los cuales se encargan de dirigir y administrar el país, los estados y las ciudades. En el ámbito judicial tenemos a los jueces y magistrados, los cuales se encargan de impartir justicia y de aplicar justicia bajo la ley. En el ámbito de seguridad tenemos a los policías y los militares, los cuales se encargan de mantener el orden y proteger a la sociedad. En el ámbito educativo tenemos a los directores y maestros, los cuales se encargan de la organización y enseñanza de los estudiantes. En el ámbito familiar están los padres y los tutores, los que se encargan de educar y proteger y tomar decisión en el hogar. Pero también en el ámbito espiritual tenemos a los pastores y a los líderes, los cuales se encargan de guiar espiritualmente a los congregantes por medio de la palabra de Dios. Sin embargo, mis hermanos, el origen de todos estos ámbitos de autoridad iniciaron en la misma mente de Dios. Y esto lo podemos comprobar desde los mismos orígenes del ser humano, como se menciona en Génesis capítulo 1, verso 26, donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esta escritura, mis hermanos, nos enseña claramente que desde que Dios creó a Adán y lo puso en Edén, le dio el mandato de señorear. Y la palabra señorear, de acuerdo con el hebreo bíblico, se refiere a ejercitar autoridad. Sin embargo, el sentido bíblico de la palabra es gobernar. Y por lo tanto, el hombre, desde que fue creado y puesto en Edén, recibió el mandato de Dios de gobernar sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias en la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Sin embargo, la escritura, mis hermanos, también nos enseña que cuando el pecado entró en la vida de Adán, la autoridad o gobierno que ejercía sobre todo lo creado se pervirtió. Porque el pecado, mis hermanos, eso es lo que hace, pervierte todo lo que hay en la vida del ser humano, tanto en lo espiritual como en lo físico. Y por lo tanto, el pecado desde Edén hasta nuestros días sigue pervirtiendo toda autoridad y gobierno en el ser humano. Por eso, los gobernantes de nuestros días ejercen su autoridad con pecado al punto que todo se ha pervertido y la inseguridad está por todos lados. Sin embargo, Dios, en su amor y misericordia, envió a su Hijo Jesucristo a restaurar todo lo que el pecado pervirtió en Adán. Por eso, el apóstol Pablo en su epístola, a los Romanos, dice en Romanos en el capítulo 5, en los versículos 17 al 19, pues si por la transgresión de uno, es decir, de Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así que, como por la transgresión de uno, es decir, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, es decir, de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también
por la obediencia de uno, es decir, de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. El apóstol Pablo, mis hermanos, aquí nos muestra a Jesús restaurando todo lo que el pecado hizo en Adán. Porque en Adán todos morimos, pero en Cristo hay vida eterna. En Adán hay condenación, en Cristo hay salvación. En Adán somos desobedientes, en Cristo podemos ser obedientes. Es claro que Jesús vino a restaurar todas las cosas que el pecado pervirtió en Adán. Sin embargo, las enfermedades, mis hermanos, también llegaron a la vida del ser humano como consecuencia del pecado originado en Edén. Porque desde que el pecado entró en la vida de Adán y Eva, estando ellos en Edén, su genética también se pervirtió y como consecuencia algunos seres humanos nacen con problemas físicos, mentales o de salud. Es claro que el pecado es algo tremendo porque nos afecta incluso en la salud. De hecho, hasta el día de hoy no hay ningún ser humano que pueda decir que está exento de alguna enfermedad, como por ejemplo de una gripe o de una tos, las cuales si descuidamos pueden ocasionar una pulmonía y la pulmonía la muerte. De hecho, un querido amigo murió por una pulmonía. Ahora, por otro lado, la palabra de Dios también nos enseña que las enfermedades no serán para siempre, porque cuando Cristo regrese o estemos en su presencia, todo será restaurado en el nuevo cuerpo que recibamos en Cristo. Por eso la Escritura dice en Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es parte de lo que nos espera en el reino de Cristo. Pero mientras Cristo no regrese o vayamos a su presencia, las enfermedades continuarán en la vida del hombre, como también pasó en el primer siglo. Solo que en el primer siglo, algunos enfermos pudieron experimentar sanidad cuando Cristo manifestó su autoridad sobre las enfermedades, como el caso que veremos el día de hoy en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Sin embargo, también veremos la autoridad de Jesús sobre el día de reposo. Y por lo tanto, estos van a ser nuestros dos puntos de la enseñanza. En primer lugar, la autoridad de Jesús sobre las enfermedades y en segundo lugar, la autoridad de Jesús sobre el día de reposo. Con esto en mente, les invito a ir a su Biblia para dar lectura a nuestro texto base en Juan, capítulo 5, versos 1 al 18. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 18. Dice aquí la palabra de Dios. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy y otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día.
Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebraba el día de reposo, quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El título que le hemos dado a esta enseñanza es: un hombre con autoridad. Un hombre con autoridad. Oremos. Padre bendito, venimos nuevamente ante tu presencia pidiendo dirección, Señor, para que nos hables por medio de tu palabra, porque tu palabra es verdad y queremos escucharla, Señor. Permite, Señor, que hoy seamos edificados y que no salgamos de este lugar como llegamos, sino que tu palabra haga la obra por la cual hoy nos tiene aquí, Señor. Háblanos, bendícenos y guíanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En el contexto a nuestro texto base, el apóstol Juan nos presenta el segundo milagro que Jesús hizo en su ministerio terrenal estando en Caná de Galilea, ya que el primero fue cuando convirtió el agua en vino, como se lo vimos en el capítulo 2. Pero el segundo fue cuando Jesús le dio sanidad a distancia a un hijo del oficial, del rey, también en Caná de Galilea, como lo vimos la semana pasada en los versículos 46 al 53 del capítulo 4. Sin embargo, mis hermanos, el apóstol Juan, después de presentarnos los dos primeros milagros que Jesús hizo estando en Caná de Galilea, dice que Jesús se fue nuevamente a una fiesta de los judíos en Jerusalén, como se menciona en el versículo 1 de nuestro texto base. Sin embargo, el apóstol Juan no especifica cuál es la fiesta en Jerusalén a la que Jesús subió, como dice el texto. Y aquí es importante tener presente un contexto cultural, porque había varias fiestas que todo judío de forma obligatoria debería celebrar en Jerusalén. Al menos había tres. Estas eran la fiesta de los panes sin levadura, donde se comía el cordero pascual en conmemoración de la salida de Egipto; la fiesta de Pentecostés en conmemoración de la cosecha del trigo; y la fiesta de los tabernáculos en conmemoración de las peregrinaciones en el desierto y acciones de gracias por las cosechas. Estas eran las tres fiestas que eran obligatorios para todo judío que debería celebrar en Jerusalén. Sin embargo, había otras las cuales no necesariamente deberían celebrarse en Jerusalén. Por ejemplo, la fiesta del Año Nuevo llamada Rosh Hashanah, donde se celebraba un día de arrepentimiento y reflexión; la fiesta del día de expiación llamada Yom Kippur, donde se celebraba un día solemne de ayuno y perdón nacional; la fiesta de la dedicación llamada Hanukkah, donde se recordaba la purificación del templo desde los días de los macabeos; y la fiesta de Purim, en recuerdo a la liberación de los tiempos de Esther. Estas son parte de las fiestas que los judíos podían celebrar fuera de Jerusalén. Sin embargo, el apóstol Juan no está especificando cuál es la fiesta a la que Jesús subió en Jerusalén después de salir de Caná de Galilea. Ahora, aunque la Nueva Traducción Viviente dice que era uno de los días sagrados,
Aún así, no es claro cuál es la fiesta a la que Jesús subió en Jerusalén. Pero lo que sí es claro es el motivo por el cual Jesús se dirigió a esta fiesta, como el apóstol Juan lo empieza a narrar a partir del versículo 2 en adelante. En los versículos 2 y 3 dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Lo primero, mis hermanos, que el apóstol Juan aquí nos dice es que Jesús se dirigió a un lugar llamado en hebreo Betesda, el cual dice que tiene 5 pórticos. Y de acuerdo a lo que nos dice el diccionario ilustrado o el diccionario bíblico ilustrado, la palabra Betesda significa casa de misericordia. Sin embargo, la escritura nos dice que era un lugar donde había tendidos una multitud de enfermos, como se especifica en el versículo 3, cuando dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Se observan, mis hermanos, el apóstol Juan aquí está especificando al menos 3 tipos de enfermos que se encontraban en este estanque. Estos eran los ciegos, los cuales son personas que no pueden ver; los cojos, las cuales son personas que tienen una discapacidad en los pies o las piernas; y los paralíticos. Estas son personas que tienen atrofiada una extremidad en los pies o en las piernas. Ahora, ¿se imaginan, mis hermanos, estar en un lugar así donde hay gente postrada por todos lados? Seguramente sería algo muy deprimente al ver a toda esta gente tirada en el suelo y no poder hacer nada en relación a su sanidad, porque posiblemente sí podemos llevarles alimentos y ropa, pero eso no les va a devolver la vista ni los va a hacer que caminen de nuevo. Sin embargo, el único que sí puede hacerlo es Dios, porque Él está por encima de toda enfermedad y tiene el poder para hacerlo, como el caso del enfermo que veremos en nuestro texto base. Pero por otro lado, también es importante considerar que Dios en su soberanía puede decidir no dar sanidad, como fue el caso de todos los demás enfermos que estaban en este estanque. Y esto es algo que tú y yo como cristianos debemos tener siempre presente, porque Dios es soberano y hace las cosas conforme a su voluntad y propósito. Y es algo que nunca debemos perder de vista porque Dios es soberano. Pero por otro lado, el apóstol Juan nos presenta algo que es muy controversial cuando dice en el versículo 4: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. El conflicto con esta escritura es que la mayoría de los manuscritos tempranos terminan el versículo 3 con la palabra paralíticos, y el resto del versículo 3 junto con el versículo 4 no se encuentra en los textos más tempranos. Por ese motivo, algunas traducciones, como la Nueva Traducción Viviente, solo dice en los versículos 3 y 4: una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos estaban tendidos en los pórticos, y ahí termina el texto. Sin embargo, lo que sí encontramos, mis hermanos, en todas las traducciones es lo que el enfermo le contesta o le responde a Jesús en el versículo 7, cuando le dice: no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua. Lo cual indica que había una creencia en estos enfermos que podían ser sanados por el movimiento del agua, pero todo indica que solo era una superstición, como muchas de las que hoy continúan dándose en nuestros días. Por ejemplo, años atrás, dentro del mundo evangélico, empezó a darse un movimiento relacionado
con aceite de oliva ungido o pañuelos ungidos, los cuales, según estas supersticiones, traerían sanidad o liberación a las personas. Y muchos dentro de las iglesias evangélicas abrazaron estos movimientos supersticiosos. De hecho, actualmente mucha gente se cuelga cruces, se pone pulseras o medallas pensando que por traerlos puestos obrará a favor, como las pulseras de cobre, que según esta creencia son antiinflamatorias, ayudan a la circulación o al dolor articular. La realidad, mis hermanos, es que las supersticiones siempre han existido en el ser humano y los enfermos en Bethesda también abrazaban una de ellas, la cual consistía en que un ángel bajaba del cielo, movía el agua y el primero que llegaba al agua era sanado. Pero como Jesús, mis hermanos, está por encima de toda superstición y enfermedad, le dice al hombre que tenía 38 años enfermo, ¿quieres ser sano? Como lo vemos en el versículo 6. Y en este sentido, mis hermanos, yo le pregunto, si fuéramos los que tuviéramos 38 años enfermos, ¿qué le hubiéramos respondido a Jesús cuando nos dijo esto? Es claro que le diríamos, sí quiero, porque nadie quiere estar enfermo o alguien sí quiere estarlo. ¿Verdad que no? Porque la enfermedad, mis hermanos, nos limita y en ocasiones hasta nos impide hacer nuestras tareas cotidianas, como cuando nos agarra una gripa, de esas que nos dejan tirados en la cama con el cuerpo todo cortado, con muchos dolores, como si nos hubieran atropellado. Incluso se nos dificulta ir a trabajar o hacer las labores en casa. Por eso es que nadie quiere estar enfermo y mucho menos en las condiciones que se encontraba este hombre en Bethesda, el cual ya tenía 38 años postrado. Sin embargo, como ya vimos, el paralítico le contesta a Jesús, de acuerdo con la superstición que tenían, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Pero como Jesús había ido a este estanque para darle sanidad a este hombre, le dice, levántate, toma tu lecho y anda, como se menciona en el versículo 8. Es claro que Jesús no se detuvo a dar una explicación de lo que este hombre creía o, o lo que creían los demás que estaban en el estanque. Solo se centró en darle sanidad porque Jesús tenía poder para hacerlo. Y aquí también vemos la soberanía de Dios, porque Jesús, como Dios, tenía el poder para sanar a todos los enfermos que había en este estanque, pero no lo hizo. Así opera la soberanía de Dios. Por ese motivo, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 9, en los versículos 15 y 16. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si entendemos que Dios es soberano, mis hermanos, les aseguro que tendremos paz en nuestro corazón cuando Dios decida no quitarnos una enfermedad que nos acecha, porque sabemos que Él lo está permitiendo en su soberanía. Sin embargo, Jesús, en su soberanía, decidió darle sanidad a este hombre entre todos los que se encontraban en el estanque. Y por lo tanto, lo que el apóstol Juan está haciendo aquí es resaltar la soberanía de Jesús y su autoridad sobre la enfermedad. Cuando Jesús le dice al hombre, levántate, toma tu lecho y vete. Como también pasó con el paralítico que Mateo menciona en el capítulo 9, solo que en este caso fue en el contexto de fe. Por eso Jesús, antes de darle sanidad, primero le perdonó los pecados en Mateo capítulo 9, en el verso 2, donde dice, y sucedió que le trajeron un paralítico
tendido sobre una cama, y al ver a Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero como en ese lugar había escribas que estaban pensando en su corazón que Jesús estaba blasfemando, Mateo continúa diciendo en Mateo 9, en los versos 4 al 7: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Mateo aquí también está resaltando la autoridad de Jesús sobre las enfermedades, pero también su autoridad para perdonar pecados. Sin embargo, el apóstol Juan solo se centra en el poder de Jesús para dar sanidad, la cual operó al instante, como se menciona en el versículo 9, donde dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Ahora, el apóstol Juan aquí está resaltando dos cosas. En primer lugar, la autoridad de Jesús sobre las enfermedades, y en segundo lugar, la autoridad de Jesús sobre el día de reposo, como se menciona al final del versículo 9. Y aquí, por lo tanto, mis hermanos, entramos a nuestro segundo punto de la enseñanza, porque Jesús tiene autoridad sobre el día de reposo. Ahora, aquí también es importante tener presente algunos contextos para comprender por qué Jesús sanaba en día de reposo. Y empecemos por los orígenes de la creación, ya que el día de reposo se menciona por primera vez cuando Dios terminó la obra que hizo, como se menciona en Génesis, en el capítulo 2, en los versículos 1 al 3, donde dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí vemos por primera vez en Escritura la palabra el día de reposo, solo que está en el contexto de la creación, cuando Dios terminó su obra, lo cual incluye los cielos, los mares, la tierra, las plantas, los animales y el mismo ser humano que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, mis hermanos, el día de reposo fue dado al pueblo de Israel como un mandamiento cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, como se menciona en Éxodo capítulo 20, en los versículos 8 al 11, donde dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, mis hermanos, a partir de que Dios le dio a los israelitas este mandamiento en el monte Sinaí, a partir de ese día, los judíos empezaron a celebrar este día para recordar la creación y el descanso, pero también en conmemoración de la liberación de Egipto, como se menciona en Deuteronomio, en el capítulo 5, en el verso 15, donde Moisés ahora se está dirigiendo a la segunda generación de los israelitas, porque la primera generación murió en el desierto por su incredulidad. Y a esta segunda generación Moisés les dice: acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido.
por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Y por lo tanto, todo israelita debería guardar como mandamiento este día, no trabajando, recordando la creación y su liberación de Egipto. Sin embargo, mis hermanos, con el paso de tiempo, la tradición judía desarrolló normas más detalladas para que supieran lo que sí podían hacer y lo que no podían hacer en el día de reposo. Por ejemplo, en la producción de alimentos, establecieron que no deberían sembrar, arar, cosechar, moler, amasar o cocinar. Es como si hoy no se permitiera plantar flores, usar la licuadora, hornear o prender la estufa. En relación a la alimentación, no deberían seleccionar, aventar o cernir. Es como si hoy no se permitiera quitarle las espinas al pescado, colar la pasta o usar un colador. En relación a la vestimenta, no deberían esquilar, lavar, hilar, tejer o coser. Es como si hoy no se permitiera lavar la ropa, tejer un suéter, coser un botón o hacer nudos a los zapatos. En el área de construcción, no deberían demoler, cortar medidas ni amartillar. Es como si hoy no se permitiera clavar un clavo, armar muebles, remodelar la casa o hacerle algún arreglo. En el área del fuego, la energía, no deberían encender fuego ni apagarlo. Es como si hoy no se permitiera prender o apagar la luz o usar hornillas de gas. Pero también, mis hermanos, había restricciones en el transporte porque no podían transportar objetos de un lugar a otro. Es como si hoy no se nos permitiera cargar bolsas en la calle, como las que llevamos del mandado, o objetos dentro de la casa. Ahora, sé que muchos el día de hoy quisieran tener un día así después de una larga semana de trabajo. Por ejemplo, si el esposo le dice a la esposa, amor, necesito que me cosas un pantalón, la esposa le contestaría, no puedo, es día de reposo. O si la esposa le dice al esposo, amor, quiero ir a las tiendas, entonces el esposo le va a contestar, no puedo, es día de reposo, ¿verdad? Ahora, por otro lado, para los israelitas, también era un día de alegría, de familia y de conexión espiritual. Y por lo tanto, también se encendían velas antes del anochecer del viernes. Se reúnen con la familia para la cena especial con pan y vino. Tenían un tiempo de oración y también iban a la sinagoga a escuchar la ley y los profetas. Como también el médico Lucas lo menciona en el capítulo 4, en el versículo 16, cuando dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Esto nos enseña que leer las escrituras en el día de reposo era una costumbre, una práctica tradicional dentro del pueblo de Israel. Y por lo que nos enseña el médico Lucas en el libro de los Hechos, esta costumbre o práctica seguía activa en tiempo de la iglesia, como se registra en Hechos en el capítulo 13, en los versículos 13 al 15, donde dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pinfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Prisidia. Entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley, de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, y si tienes alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Lo cual también nos enseña que después de la lectura había una palabra de exhortación. Por eso el apóstol Pablo, a partir del versículo 16 en adelante, les dice, aprovechó, varones, y los que teméis a Dios, el Dios de este pueblo de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 400 años soportó en el desierto, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido a 7 naciones en la tierra de Canaán,
les dio herencia su territorio o les dio en herencia su territorio. Después, por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Jamín, por 40 años. Quitado este, levantó a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús para Salvador de Israel. Es claro, mis hermanos, que el apóstol Pablo aprovechó la oportunidad para compartirles el evangelio, iniciando desde la esclavitud de Egipto hasta que Dios levantó a Jesús de los muertos. Por eso, en Hechos capítulo 13, en los versos 37 al 39, dice, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, es decir, de Jesús, se os anuncia perdón de pecados y que de todos aquellos de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Es claro que Pablo siempre aprovechaba, mis hermanos, la oportunidad para compartir el evangelio y esto es algo que nosotros como iglesia también debemos de hacer, porque solo por medio de la fe en Jesucristo hay salvación y vida eterna, no hay otro camino. Pero el punto es que leer las escrituras y dar una palabra de exhortación a los reunidos en el día de reposo, esta era una práctica en el pueblo de Israel. De hecho, por eso Jesús, cuando entró en la sinagoga de Nazaret y se le dio a leer la escritura del profeta Isaías, como se menciona en Lucas capítulo 4, versos 17 al 21, donde dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó Jesús a decirles, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Lo cual nos enseña que Jesús también aprovechó la lectura para hablar de su ministerio, porque él había venido de parte de Dios a predicar el año agradable al Señor. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué Jesús, con pleno conocimiento de que el día de reposo se había establecido como un mandamiento de parte de Dios, él hizo sanidades este día, como le dice al enfermo, o cuando le dice al enfermo, levántate, toma tu lecho, anda, y lo hizo en un día de reposo? La respuesta es, mis hermanos, porque los religiosos dentro del pueblo de Israel habían tergiversado el día de reposo, porque en lugar de ser un día de bendición para el pueblo, lo habían convertido en un día de muchas restricciones. Pero veamos un ejemplo de esto. Les invito a ir al libro de Lucas en el capítulo 2 para leer a partir del versículo 23 en adelante. Vayan allí en su Biblia. Marcos capítulo 2 y vamos a leer a partir del versículo 23 para ver un ejemplo. Marcos 2, 23. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 23 nos dice, aconteció que al pasar él por el sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo,
El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Ahora, para que nos quede más claro lo que el Señor está diciendo aquí en el versículo 27, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice esta traducción: después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Lo cual quiere decir que en lugar de ser un día para satisfacer sus necesidades, como dice esta traducción, lo habían convertido en una carga con requisitos a cumplir. Esto era el verdadero problema del día de reposo, porque los judíos religiosos lo habían convertido en un día lleno de requisitos, los cuales Dios no había establecido en su palabra, sino el mismo hombre los había establecido. Por eso este capítulo termina diciendo en el versículo 28, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, lo cual indica que Jesús, como Dios encarnado, era Señor del día de reposo y por lo tanto podía obrar para el bien de la gente en sus enfermedades, como Marcos también lo registra en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, cuando Jesús sana a un hombre que tenía una mano seca. Veamos ahora esa escritura, Marcos capítulo 3, en los primeros 6 versículos. Marcos 3 dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en día de reposo le sanaría a fin de poderle acusar o poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, se entristeció por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Jesús, mis hermanos, miraba claramente la religiosidad de los líderes en Israel. Por eso se entristecía, como dice aquí el texto. Y esto es porque para los religiosos es más importante el cumplimiento de las tradiciones de los hombres que lo que Dios establece en su palabra, como fue el caso del día de reposo, el cual lo llenaron de requisitos a cumplir. Ahora, teniendo este contexto en mente, espero que podamos comprender por qué Jesús daba sanidad en día de reposo y de igual forma, por qué los judíos es que estaban contra él cuando él daba sanidad, como se menciona en los versículos 10 al 13 de nuestro texto base. Regresemos ahí. Juan 5:10 nos dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió, el que me sanó, él mismo dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Es claro, mis hermanos, que estos hombres estaban poniendo más atención a que este hombre había sido sanado en un día de reposo, más es que la propia sanidad que él tenía. Por eso le dicen, no te es lícito llevar tu lecho, es decir, no te que te levantes y te lleves tu cama, como si eso fuera más importante. ¿Se imaginan, mis hermanos? Estar postrados por más de 38 años y Dios nos diga, levántate, agarra tus cosas y vete a tu casa. Pero por miedo a los líderes religiosos, no lo hagamos. Esto sería una gran tontería, porque oportunidades como estas no siempre se dan. Por eso el enfermo agarró sus cosas y se fue sin importarle el día que era. Pero aparte también porque Jesús ya le había dado la sanidad. Sin embargo, la escritura nos dice que Jesús después halló a este hombre en el templo, como lo menciona el versículo 14, y le dice, cuando lo encuentra en el templo, mira,
has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús aquí con la finalidad de ayudar a este hombre le da un mandamiento cuando le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Es como si le dijera, no peques contra los mandamientos de Dios porque te puedes pasar algo peor que los 38 años que estuviste postrado. Ahora les pregunto, ¿qué puede ser peor que estar postrado 38 años? Y esto es el infierno, mis hermanos. Eso sí es peor. Por eso es importante no estar pecando voluntariamente contra los mandamientos de Dios. En este mismo sentido, el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Es como si nos dijera, lo voy a parafrasear, ya viviste suficiente tiempo en el pasado haciendo las cosas perversas que aprendiste en la vida. Mejor ahora vive haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo sus mandamientos, porque si no lo haces, pueden venir cosas peores como las que Jesús le está diciendo a este hombre en el templo. Por eso es importante, mis hermanos, cuidar de no llevar una vida de pecado ahora que Jesús nos ha dado restauración, nos ha dado vida, nos ha sacado de la muerte a la vida para que nosotros queremos seguir andando en la muerte. Sin embargo, mis hermanos, una vez que Jesús le da este mandamiento, ¿qué fue lo que hizo este hombre? La escritura dice en el versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿A qué le suena esto, mis hermanos? Yo veo aquí una falta de agradecimiento, porque en lugar de, gracias Señor porque me sanaste, lo que hizo se fue con los religiosos a acusar a Jesús, porque él sabía que para los religiosos era algo ilícito lo que había pasado, como lo vimos en el versículo 10, cuando ellos le dijeron, no te es lícito llevar tu lecho. Y como los religiosos ahora ya tenían identificado a Jesús, dice el versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposos. Religiosidad por encima. Y esta religiosidad los lleva incluso a querer matar. Sin embargo, Jesús responde en el versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y esto, mis hermanos, trajo otro problema para Jesús, porque al decir que su Padre trabaja, está afirmando que era de la misma esencia divina con Dios, lo cual era cierto porque Jesús, como hombre, tenía una misma esencia divina con el Padre, ya que él era Dios encarnado. Pero este era algo que los religiosos no aceptaban. Y por lo tanto, Jesús ya tenía dos acusaciones ante los religiosos para darle muerte. Una era por haber sanado a un hombre en día de reposo, ya que según sus tradiciones era ilícito. Y la otra era por hacerse igual a Dios. Como se menciona en el versículo 18, donde nos dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es claro que cuando el ser humano tiene un corazón religioso, esto le impedirá ver a Jesús y su obra, como pasó con estos religiosos que se mencionan aquí en el capítulo 5. Así que mis hermanos, como conclusión, consideremos los siguientes tres puntos. En primer lugar, no permitamos que nuestra fe se vea afectada por imposiciones o tradiciones de hombres
con posturas legalistas, las cuales Dios no establece en su palabra, como fue el caso de los religiosos que Jesucristo reprendió por sus tradiciones de hombres. En segundo lugar, no permitamos que nuestro corazón abrace ideas supersticiosas con la finalidad de buscar el favor de Dios, como colgándose una cruz o buscando pañuelos ungidos, incluso aceite ungido, como se promovió en las iglesias evangélicas, ya que todas estas cosas también son inventos de los hombres y no de Dios. Y en tercer lugar, si por alguna razón estamos padeciendo de alguna enfermedad, cualquiera que sea, no dejemos de confiar en que Jesús tiene poder para darnos sanidad, pero si Jesús en su soberanía decide no darnos sanidad, oremos para que nos fortalezca y podamos seguir adelante en el camino de la fe hasta que estemos en su presencia disfrutando la vida eterna que nos ha prometido en su palabra. Amén. Oremos. Oh Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener una fe genuina basada solamente en tu palabra. Que lo que tú nos dices que hagamos, eso busquemos hacer. Y que no andemos buscando, Señor, las imposiciones o las tradiciones legalistas de los hombres, Señor, las cuales muchas veces nos apartan de tu camino en lugar de acercarnos a ti, Señor. Danos sabiduría y danos discernimiento cuando quieran darnos una instrucción que no está basada en tu palabra, Señor, porque para nosotros tu palabra es verdad y es la única que nos puede dar dirección en relación a tu voluntad, Señor. Pero también, Padre, no permitas que las supersticiones, Señor, nos quieran controlar, Señor. Porque sabemos que tú eres poderoso, Señor, y en ti, solamente en ti debemos de confiar, Señor, ante cualquier circunstancia que se nos presente, Señor. Debemos estar orando a ti, Señor. Incluso, mi Dios, cuando estemos padeciendo por alguna enfermedad, ayúdanos a ser conscientes que si tu voluntad y tu soberanía es que no seamos sanados, la aceptemos, Señor. Pero no dejemos de orar a ti, Señor, para que nos fortalezcas en este camino de la fe, porque la verdadera vida la vamos a vivir del otro lado en la eternidad, cuando tengamos un nuevo cuerpo, Señor, donde ya no experimentaremos ningún dolor, donde ya no tendremos ninguno de los problemas que el pecado ha ocasionado en nuestro cuerpo en esta vida, Señor. Así que, mi Dios, ayúdanos a confiar en ti, en tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo nos siga fortaleciendo para seguir adelante, independientemente de cuál sea la situación que en estos momentos estemos pasando, Señor. Porque también confiamos en que tú estás guiándonos, ayudándonos y fortaleciéndonos, Señor. Así que gracias, Señor, por tu palabra y ayúdanos, Señor, a seguir adelante, meditando en tu palabra y aprendiendo, como lo vimos el día de hoy, de que tú eres Señor ante las enfermedades y también ante el día de reposo, el cual los hombres habían tergiversado con actos legalistas. Ayúdanos, Señor, a poder ver los beneficios que tú quieres para nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por tu iglesia, porque estamos reunidos y porque en ella podemos ser bendecidos a través de tu palabra, pero también bajo la dirección del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos, Señor, en que en el diario vivir vivamos tu palabra, Señor, obedezcamos tu palabra, Señor, y que no seamos solamente oidores y no seamos hacedores, Señor. Así que pongo en tus manos, Señor, mi vida y a cada uno de mis hermanos y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.